Les damos la más cordial bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes, en particular a Juzbaires, que ha elegido nuestra casa para presentar el libro Diálogos sobre acceso a la información y otros derechos fundamentales. Desde Fundación El Libro saludamos muy especialmente a autoridades y miembros del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participan en esta mesa Víctor Abramovich, fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Marisa Miodowski, experta en acceso a la información y género. Leandro Kahn, director de Fundación Huésped. Inés Selwood, compiladora de la obra y parte del equipo de la Secretaría de Planificación del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Lorena Clienti, consejera del Consejo de la Magistratura. Para darle la bienvenida y moderar este encuentro, le damos la palabra a Alejandra García, coordinadora general de Editorial Juzbaires. Bienvenidos, Alejandra. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar acá y dar con esta presentación paso a la segunda semana de la Feria del Libro, que este año cumple 50 años y que como desde que se creó la editorial nos tiene siempre participando de todas las actividades. Así que, como seguro me voy a olvidar después, aprovecho de decirle ahora que pasen por el stand de Editorial Juzbaires, que miren sus contenidos, y el libro que estamos presentando hoy, como todos los libros de Editorial Juzbaires, son de descarga gratuita, de modo que podamos llegar a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, les decíamos que hoy estamos presentando diálogos sobre acceso a la información y otros derechos fundamentales. Este libro se suma a nuestra colección Justicia Abierta, es el 6º título, así que habla del trabajo sistemático y comprometido del área, y para nosotros, como siempre, es un gusto poder acompañar cada iniciativa. Concretamente, esta fue en verano que se terminó de editar, así que habla de un compromiso de Editorial Juzbaires. Pero bueno, la verdad es que por suerte pudimos llegar a presentarla en la Feria del Libro, que son temas que desde el punto de vista institucional para nosotros tiene mucha relevancia. Bueno, y en este caso particular obviamente quiero destacar a las 3 personas que coordinaron la obra, bueno, a Inés Selwood, Eugenia Braginski y Carlos Masvélez. Llegué corriendo, así que en realidad me falta el aire, ¿no? Es que... Bueno, les decía que esta publicación es central a nosotros porque el derecho a la información no solo es una herramienta de control o de rendición de cuentas, es algo mucho más profundo, es una herramienta que nos permite ejercer derechos, y esto no es menor, y esto se ve muy bien en este libro. Así que bueno, como somos muchos en el panel y a la hora nos echan de la Fundación Feria del Libro, le voy a dar el paso, el uso de la palabra a los autores y a los especialistas. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandra por la presentación. Qué bueno que tuvimos también a la locutora para decir bien los nombres y los cargos. La verdad que antes de dar inicio a este panel, como bien dijo Ale, que nos tenemos que ir a la hora en punto, así que quería agradecer a Carlos y a Eugenia que
compartieron conmigo esta compilación, a todo el equipo de la editorial, Débora, Pablo, Alejandra, que como dijo, trabajaron durante la feria para que este libro, la feria judicial, para que este libro estuviera en la Feria del Libro, y también a los autores que veo que están acá en primera fila, muchos de ellos, muchas gracias, no podíamos estar todos de este lado, así que les agradezco muchísimo. Solamente cortito contarles por qué esta vez este sexto título trata sobre el acceso a la información y otros derechos fundamentales. Veníamos publicando temas más institucionales, el acceso a la información más clásico, de control de la corrupción, de rendición de cuentas, de garantía de la participación ciudadana. Y bueno, Eugenia me mandó un WhatsApp un día, no querrán ver ese chat lleno de recetas y reviews de cremas, pero me dijo, ¿por qué no hacemos algo en relación a otros derechos fundamentales, ¿no? Como lo decimos siempre, el prerequisito de la garantía de otros derechos. Me da un poquito de vergüenza hablar de esto delante de Víctor Abramovich, que es como el padre del concepto del acceso a la información como derecho llave, que lo repetimos, es el autor del multicitado artículo, que ya debe tener como 25 años, Víctor, no sé, no te quiero decir. Todos lo hemos usado, está muchas veces citado en este libro, lo usamos en tesis y demás, pero bueno, la verdad que teníamos ganas de invitar a autores, a expertos que estuvieran trabajando en estos otros derechos fundamentales para que ellos pudieran dar su visión de cómo el acceso a la información pública garantiza estos derechos. Así que se van a encontrar, bueno, ahora Lorena nos va a hablar un poco, pero van a encontrar artículos sobre derecho a la educación, derecho a la salud, cómo se relaciona con el derecho a la protesta, con el acceso a la justicia, cómo el derecho a comprender también a través del lenguaje claro es parte del derecho a acceso a la información pública. Bueno, y también algo que nos interesa muchísimo ahora, me parece, que es la conversación entre el acceso a la información pública y otros derechos como la protección de datos y la privacidad. Me parece que ahora es un tema muy, muy importante. No voy a spoilear que quizás será el libro del año que viene, no sé, Ale, a ver qué nos dice. Pero bueno, simplemente eso, estoy muy contenta de tener este súper panel de lujo y bueno, ahora ya sí le doy la palabra a Lorena Clienti. Muchas gracias, Inés. Bueno, para mí es un gran gusto que me hayan convocado hoy a la presentación de este libro porque es un trabajo, ustedes saben que yo presido la Comisión de Fortalecimiento Institucional y Planificación Estratégica y en virtud de eso venimos trabajando mucho en diferentes temáticas que hoy se ven plasmadas en este libro, tanto sea el acceso a la información como el acceso a justicia, como otro tipo de derechos que venimos trabajando, el lenguaje claro, muchas cosas que abren las puertas hacia la ciudadanía. Entonces, la importancia que nosotros tenemos, más allá de poder trabajar en sí hoy en esta presentación, es que el Poder Judicial viene muy preocupado afrontando cómo poder abrir estas puertas y a través del derecho a la información poder también canalizar la apertura de los derechos de todos los ciudadanos. No hay discusión que el derecho a la información pública tiene raigambre constitucional, pero así como la tiene, también hay mucha dificultad en el proceso de hacer que este derecho se cumpla efectivamente. Entonces hay una brecha entre la titularidad y la formal de ese derecho y el ejercicio efectivo que puede realmente ejercer las diferentes personas y que ello en situaciones de vulnerabilidad se ve muchísimo más afectado. En el punto de este libro me llamó mucho la atención y quiero leerles una partecita, que es el capítulo que está en la página 61, que escriben Andía y Valdés, María Gracia Andía y Rocío Valdés, que realmente afrontan cuáles son, ¿sí?, más allá de la experiencia en sí que cuentan en el capítulo, afrontan cuáles ellos identifican por parte de los diferentes grupos vulnerables que son aquellas cuestiones que hacen que el derecho a la información, al acceso a la información pública sea mucho más dificultoso.
En esto quiero detallarlos para no equivocarme, es el desconocimiento generalizado del derecho y sus mecanismos de ejercicios, la ausencia de evidencia empírica para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas específicas. Tercero, las limitaciones materiales y técnicas, la brecha digital, la falta de formato accesible para personas con discapacidad o con barreras lingüísticas. Cuarta, la escasa participación de los propios grupos en el ciclo de las políticas que los involucra. La falta de coordinación institucional como punto quinto, y estas barreras que detectan en el trabajo de campo que ellos realizaron constituyen una brecha muy grande entre el derecho en sí, como está institucionalizado, y el ejercicio de ese derecho, ¿no? Y entonces este diagnóstico nos brinda herramientas concretas para reflexionar, diseñar soluciones y actuar en consecuencia. Y en esto la veo acá sentada Jessie, que es un trabajo, Jessie Malegarí, que hacemos permanentemente desde la comisión, tanto sea por fortalecimiento institucional, ella depende del área de planificación estratégica, y el acceso a justicia, donde muchos de los que estamos hoy acá sentados, nos preocupamos por vencer estas barreras, por llegar a los barrios, por llegar a los sectores más vulnerables, para lograr que cuenten con la información específica para poder ejercer sus derechos. Ese es el punto importante en que nosotros hacemos hincapié hoy en este libro, en donde vemos reflejado nuevamente el aporte que Editorial Juzbaires y que el Poder Judicial hace a lo que es el acercamiento de derechos a la gente. Así que es lo que a mí me interesaba reflejar el trabajo constante que se hace desde el doctor Carlos Masvélez en planificación estratégica, coordinando todos estos puntos que estuvimos hablando y que me parece muy importante señalar. Y finalmente quiero cerrar con una cita, ¿sí?, del capítulo, que señala: no es solo un derecho, es una herramienta de empoderamiento ciudadano, un mecanismo de control del poder y, en última instancia, una condición indispensable para el ejercicio de una democracia real y participativa. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Ahora le voy a dar la palabra a Leandro Can, director ejecutivo de Fundación Huésped. Leandro, gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Eugenia manda muchos WhatsApp con ideas. Yo debo mi título de magíster a su insistencia, así que es la segunda vez que ahora tengo un capítulo publicado en un libro de acceso a la información por su insistencia. Gracias, Inés, Carlos. Nosotros desde Fundación Huésped, que es una organización que trabaja en salud y derechos, no somos expertos en acceso a la información pública, y en el capítulo desarrollamos el trabajo que venimos haciendo desde antes de la existencia de la Ley Nacional, inclusive con el tema de abrir datos vinculados a, como recién se decía, un mejor ejercicio ciudadano de conocimiento de la información, que tiene que ver con geolocalizar lugares de acceso a la salud. Originalmente retiro gratuito de preservativos, luego le agregamos distintas capas de testeo de VIH, centros de vacunación, centros de infectología, centros para ejercer derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva. Y en el capítulo, que están aquí Betiana Cáceres y Paloma Loretti, coautoras junto a mí de ese capítulo, lo que recorrimos fue la historia desde 2012 de las distintas iteraciones de esta web app, que es Donde, la pueden encontrar en donde.huésped.org.ar, que empezó, digamos, en los efectos de lo que acá nos congrega, no desde una negativa de parte del Poder Ejecutivo Nacional, del Ministerio de Salud de la Nación en ese momento y de los Ministerios de Salud provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, a compartir información, sino un
¿Y para qué? ¿Para qué quieren eso? ¿Por qué quieren saber? Si ya lo tenés en el PDF escrito, ¿no? Había un PDF en ese momento que tenía todas las direcciones de los miles de lugares de distribución gratuita de preservativos, de los cientos de lugares de testeo gratuitos de VIH, pero ordenados de la A a la Z, ¿no? Por provincia. Entonces, si entraba un nuevo centro en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, bueno, el documento que tenía 119 páginas pasaba a tener 120 por ahí, ¿no? Y nosotros lo pedíamos en un formato trabajable, como para poder geolocalizar. Fue muy complejo ese primer trabajo en aquel momento, con mucha ayuda de distintos organismos, muchas veces públicos también, lo que era la Secretaría de Innovación, no me acuerdo exactamente el nombre, de Gobierno Abierto, que dirigía Rudy Borman en el gobierno de la ciudad. En ese momento el área de data de la Nación también colaboró con nosotros. Era como ir encontrando en los principios, ¿no? En la moda de los hackatones, encontrar quién nos ayudara a poder ir abriendo esos datos. Y del otro lado, y lo traigo ahora, voy a volver al presente y a la primera parte del capítulo y a lo que está pasando hoy con el acceso con el derecho al acceso a la información pública, pero ahí lo que había era una cuestión que no se entendía bien para qué ese control ciudadano. Porque, de hecho, en algún momento se nos invitó a que pusiéramos un link al mapa que ya había armado, después de varios años, el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Para qué quieren hacer algo nuevo si ya está? Y nosotros lo único que pedíamos era un Excel, no mucho más que eso, que pudiera tener esa información bastante geolocalizable, ¿no? Porque al principio, no sé si alguna vez tuvieron la experiencia de mandar una carta o correspondencia a algunos países de América Central, pero es una experiencia espectacular porque es mandar a la casita roja al lado de la Tocha de calle 50 en Panamá y vos sabés que le va a llegar a quien vos tengas que mandarle, pero no existe una dirección que Google entienda como geolocalizable. Acá no llegamos a la casita roja, pero más o menos. Y todo ese proceso para nosotros fue también un descubrimiento de cómo muchas veces el Estado no comparte la información, no abre la información, más por una cuestión de malinterpretar la propiedad de los datos, el uso posible de control ciudadano, la forma en la que organizaciones de la sociedad civil podemos reutilizarlo, mucho más allá de poder después en una conversación entender que no lo íbamos a usar para nada malo. No sé cómo se podrían usar mal estos datos, esa es la parte que no tengo respuesta, pero efectivamente pasa eso. Y lo vemos, y ahora sí para ir redondeando, muy fuertemente en la actualidad, ¿no? Con las restricciones que estamos viviendo luego del decreto 2024, con el derecho al acceso a la información pública. Nosotros en Fundación Huésped desde hace varios años, de hecho hoy recordábamos antes de venir que si no metimos el primer pedido de acceso después de la ley con el tema ESI, debemos haber estado pegando ahí en el palo, pero en 2023, nosotros antes del cambio de gobierno hicimos una serie de pedidos de acceso a la información pública como para saber con qué stock arrancaba el nuevo gobierno en 4 temas que para nosotros son centrales a nuestro trabajo y que tienen la particularidad de tener leyes nacionales que obligan al Estado Nacional a ser el garante del suministro de esos insumos, ¿no? Que tiene que ver con VIH, con salud sexual y reproductiva y procreación responsable, con métodos anticonceptivos, producto de la ley, y con lo que en ese momento era la Dirección de Género y Diversidad y la provisión de hormonas para personas trans, y el cuarto, vacunas. ¿Sí? En los 4 temas es competencia nacional, no es esta cuestión de tirarle el fardo a las provincias, porque hay leyes que así lo garantizan. A partir de que fue avanzando el cambio de gobierno, rehicimos esos pedidos para entender dónde estábamos. Bueno, esos pedidos están todos en mora. Pidieron prórroga en algunos casos, fuimos a la agencia nos dio la razón, no cumplieron, fuimos a la justicia contencioso administrativo, los distintos jueces nos fueron dando la razón, en algunos casos apelaron, en otros casos mientras apelaban con motivos como que se les había caído internet en el ministerio, entregaron la información de manera parcial, en algunos casos de manera un poco más completa, en algunos casos no entregaron la información, fuimos a Cámara nos dio la razón, siguen sin entregar, a partir del 7 de mayo empiezan
a contarlos las multas por las técnicas. En uno de los casos, que ese trabajo lo estamos haciendo apoyado por la Clínica Jurídica de Poder Ciudadano. Y de vuelta, ¿no? Después entonces vemos ahora, ante una faltante de vacunas, una responsabilización a la guerra en Medio Oriente, cuando se sabe desde diciembre del año pasado que había una demora en las compras que se tenían que hacer de parte de las vacunas. Seguramente la guerra demoró un poco más parte de la logística, pero es un poco más profundo ese tema. Entonces, básicamente para nosotros lo interesante de sumarnos a esta discusión por el tema de la información, del acceso a la información pública, es esto que ya se dijo en varias de las intervenciones y que seguramente se irá reforzando, ¿no? Pero es un caso práctico de cómo el hecho de poder acceder mejor a la información que es del Estado, que es de los ciudadanos, que no es de los funcionarios, permite poder trabajar mejor para el acceso a otros derechos fundamentales, como es el caso de la salud. Gracias. Bueno, muchas gracias, Leandro. Sabíamos que este era un caso, un heavy user de los pedidos de acceso, como varios de los que están acá. Estoy viendo todas caras que con Eugenia venimos trabajando hace tanto tiempo. Muchas gracias de vuelta por estar acá. Marisa, ahora es tu turno. Bueno, muchas gracias. A mí Eugenia también me manda WhatsApp, pero les contesto rápido porque me encanta trabajar con ella, con Inés, y también con todas las personas que están acá. Hay muchos colegas, compañeros con los cuales venimos trabajando esta agenda hace mucho tiempo y muy agradecida del espacio y de que también hoy nos acompañen. Leandro habló recién del acceso a la información como un mecanismo para controlar a los gobiernos, para rendir cuentas y para exigirles que cumplan con los derechos. Hoy les quiero hablar de eso, pero desde otro lugar. Estamos en la Feria del Libro, uno de los lugares que mejor encarna el poder de la información. Los libros abren mundos, cambian perspectivas, transforman las vidas. Uno de los libros más celebrados de la Argentina, de la literatura argentina, es El túnel, de Ernesto Sábato, que narra desde adentro de la mente de un hombre que mató a la mujer que dice amar. Y esa ficción, que es ficción, pero describe con lucidez una realidad súper incómoda que los datos confirman. Hoy en América Latina hay femicidios todos los días y es precisamente del poder de la información que les quiero hablar hoy y cómo esa información puede permitir que una mujer pueda salir de ese túnel. Quiero hablarles de una mujer que está viviendo violencia y que no sabe a dónde ir, que sospecha que hay un servicio que la puede ayudar, pero no sabe ni dónde está ni cómo llegar. Para esa mujer, el acceso a la información no es un mecanismo de control institucional, como él decía, sino puede ser la diferencia entre pedir ayuda o no pedirla, entre salir o quedarse y en algunos casos entre seguir viviendo o que la maten. En América Latina, con los datos un poquito desactualizados del libro, pero tampoco es que hay tanta información actualizada, cuando le escribí al artículo, los 18 países que reportaban datos de femicidio mostraban que había una mujer cada 100.000 que morían, que eran matadas, asesinadas en ese año. El 87% de esas mujeres no pedía ayuda, ni hacía denuncias. Y cuando se les preguntaba por qué, era porque no sabían a dónde ir. El 35% de ellas en toda la región decía que no sabían a dónde acudir. No es que no querían, es que no sabían. Y ese desconocimiento no es un accidente. Es el resultado de desigualdades estructurales que condicionan hace décadas el acceso de la mujer a la información. Entre esas desigualdades se destaca que las mujeres, estoy hablando con datos de la región, trabajan en cuidados, o sea, cuidamos a personas, a la casa, en tareas no remuneradas, 3 veces más que los varones. Y ese tiempo que dedicamos a cuidar hace que tengamos menos tiempo para salir a buscar la información. También hay más mujeres pobres. De cada 100 hogares encabezados por mujeres pobres, hay 121 encabezados por, 100 varones, hay 121 mujeres que encabezan hogares pobres. Y en algunos países eso es mucho más alto. Hay acceso a la información digital, como la plataforma Donde, pero a veces las mujeres tienen conectividad, ni siquiera saben cómo hacerlo, porque hay una brecha muy grande en ese sentido.
Los datos ahí son para nivel mundial, porque no hay datos para la región, pero hay 189 millones de mujeres menos con acceso a Internet que varones en el mundo. Y si los gobiernos solo comunican de manera digital, una parte enorme de esas mujeres se queda sin ese acceso. A eso se suman otras discriminaciones que no se ven, que no hay un dato concreto. El miedo. Las mujeres no van a preguntar por miedo a la discriminación, por miedo a represalias, por miedo a que no les crean. Y ese miedo, es también una barrera para acceder a la información. Ahora bien, como dice en el libro, casi todos los países de América Latina, 76%, tienen leyes de acceso a la información. O sea que las leyes existen, pero no son suficientes. Las leyes están ahí, pero están esperando que las mujeres vayan, lleguen, las transiten, las naveguen. Pero muchas veces esos sistemas tampoco están diseñados con perspectiva de género y no toman en cuenta todas estas limitaciones que les mencioné anteriormente. Hay otro enfoque del acceso a la información que se llama transparencia activa. Acá hay un montón de colegas que trabajan en eso desde los gobiernos y lo hacen muy bien, pero no es siempre el caso. Y es cuando los gobiernos salen a contar esa información y lo hacen de manera que las mujeres puedan entender con los medios que ellas usan, en un lenguaje claro que es el que ellas hablan. Parece obvio, pero no es el caso, y fue precisamente por eso que en el Centro Carter, donde trabajo como consultora desde hace 5 años, creamos una campaña que se llama Informando a las Mujeres, Transformando Vidas, y que busca llevar esa información, que las mujeres accedan a esa información de la mano de los gobiernos en forma clara, accesible y por los medios que ellas están más familiarizadas. Cuando escribí el artículo eran 35 ciudades que participaban en la campaña, hoy hay 13 más, o sea, hay 48 ciudades que están participando de esto, lo cual nos hace hablar de un movimiento global de ciudades que trabajan para que la información sea la llave que habilita a otros derechos. En el artículo que escribí con Laura Neumann, que es la directora de la campaña y que, bueno, hoy no puede estar acá porque está de viaje por algunas ciudades de África que participan en la campaña, empezamos a trabajar en América Latina y de las 10 ciudades que elegimos para que participen en la campaña, 7 decidieron trabajar con servicios de violencia de género para brindar asistencia a mujeres que estaban sufriendo o que querían ser asistidas. Y contamos las experiencias de 3 ciudades, de Buenos Aires, de San Pablo y de Montevideo. Les cuento rápidamente algunas cosas que encontramos y que dan prueba, ponen en evidencia de cómo comunicar bien puede ayudar a que las mujeres accedan a este servicio. En el caso de esta ciudad, la ciudad de Buenos Aires, teníamos datos muy buenos del Instituto de Estadística de la ciudad que mostraban que el 60% de las mujeres que habitan en esta ciudad había sufrido violencia por parte de una pareja o una expareja. Sin embargo, la mitad de ellas conocía que existían los servicios. Para ese momento, para 2021, cuando lanzamos la campaña, la ciudad había incorporado un nuevo servicio. Está la línea 144, que es la más conocida, que las mujeres puedan llamar, pero en ese momento se había creado el BOTI, que podía brindar ese servicio de manera virtual por WhatsApp. Entonces había que salir a comunicar eso. La ciudad, de la mano de 2 colegas que están acá presentes, trabajaron muy fuertemente en esta campaña y trabajamos con una estrategia que era mitad digital, para que las mujeres puedan conocer que está este servicio. Se mandaron mensajes y que se abrieron, 91% fue la tasa de apertura de esos mensajes, y también para las mujeres que vivían en los barrios informales, las mal llamadas villas, se decidió hacer otra estrategia. Se hicieron brigadas barriales que recorrieron esos territorios y que trabajaron con las mujeres y con facilitadoras de adentro del territorio en enseñarles a agendar el número en sus teléfonos para que sea más fácil que conozcan cómo funciona. El resultado fue impresionante, los pedidos de asistencia por WhatsApp aumentaron en un 80% y, de acuerdo a datos del propio gobierno, el impacto de esta campaña focalizada fue 4 veces superior a cualquier otra campaña que se había focalizado en mujeres. En el caso de San Pablo, la ciudad de San Pablo identificó que las mujeres de una ciudad muy grande conocían los servicios, pero no necesariamente aquellas que vivían en la periferia.
y que no usaban Internet para informarse. Entonces, en vez de apostar a lo digital, lo que hicieron fue montar carteles, gigantografías gigantes en 31 de las terminales de transporte público. Hicieron un montón de proyecciones y mappings en diferentes puntos de la ciudad y también trabajaron con gazebos en estaciones de transbordo. Ahí crearon una especie de stands donde las mujeres se acercaban porque les regalaban una plantita y tenían como la posibilidad de tener una conversación y ahí les contaban de los servicios. Pero además de eso, eligieron una estrategia súper interesante que fue en un curso masivo que tenían, que era de finanzas personales, incorporaron un módulo para hablar de violencia de género. Y ahí muchísimas mujeres identificaron por primera vez que eran víctimas de violencia y pudieron conocer dónde estaban los servicios que les podían ayudar a salir de esa situación. Ahí los datos también muy impactantes, están todos contados en detalle en el artículo. Los servicios aumentaron en un 86% en una ciudad con muchísimos habitantes como San Pablo. Y finalmente, Montevideo decidió trabajar con la campaña en la creación de unos recursos lúdicos, de unos juegos que se usan en diferentes lugares, en eventos muy masivos, como la Feria del Libro de Uruguay o el Carnaval, y se ponen también una especie de gazebos donde, ya termino, donde los que me conocen acá saben que me gusta hablar mucho, donde las mujeres juegan y también se les acceden a la información, y también hicieron otra estrategia con facilitadoras barriales como peluqueras o informantes claves de la comunidad, donde se las capacitaba y se les informaba de los servicios para que ellas repliquen esa información entre sus redes. Y también los números son impactantes. Bueno, termino rapidito para contarles que la campaña sigue creciendo. Este año se incorporaron 13 ciudades más, una de ellas acá en la República Argentina, la ciudad de Rosario, y que lo que hacemos no es nada fuera de lo común, no tampoco es que se asignan recursos millonarios, sino que se utilizan los mismos recursos que los gobiernos tienen. Hay acá una decisión política de utilizar todo lo que ya existe. Los gobiernos tienen espacio público, tienen redes, tienen equipos territoriales, tienen medios propios. La intención de la campaña es poder pensar en que hay mujeres que no están llegando a esa información y darle una vuelta de tuerca a cuáles son los mensajes, a en qué momento, con qué lenguaje y dónde se comunican, porque esa información es la que les puede salvar la vida. Bueno, gracias Marisa. Lean igual el artículo porque tiene muchísimos más datos, ya lo contó todo, pero no. Vieron cómo pasamos de los temas y de los abordajes, ¿no? Como es un libro que más allá de lo que escribimos nosotros, quizás siempre la mirada más institucional o legal, tiene como otro enfoque que me parece que es súper interesante. No sé si es súper interesante, para nosotros es súper interesante, pero no, realmente tiene como otra mirada y acá podemos ver en el panel cómo eso se manifiesta. Así que ahora, Víctor, te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. A mí también me pareció muy interesante, no sé si soy el padre o el abuelo del derecho de acceso al profesor. Quiero felicitar por eso a los coordinadores, a Inés, a Carlos, a Eugenia y también a los autores. Y yo pienso, estamos a 10 años de la sanción de la ley de acceso. Y una forma de leer el libro es leerlo en cierta medida como un balance de la implementación de ese nuevo marco normativo y lo que implica en términos de desafíos hacia el futuro, porque tener los derechos reconocidos a nivel normativo es un paso importante, pero al mismo tiempo las experiencias que narra el libro muestran todo el camino que queda por recorrer, incluso en algunos casos los retrocesos que hemos enfrentado desde la construcción de consensos para la ley de acceso. Muy brevemente, me parece importante recuperar ese proceso de sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública a nivel nacional del 2016, porque fue un proceso que se dio en distintas fases. Yo creo que hay una primer fase de ese proceso que es el reconocimiento del derecho de acceso a nivel de la normativa internacional que fue suscribiendo la Argentina, ¿no? Los convenios contra la corrupción de ONU, de OEA, algunos convenios específicos, por ejemplo, cuando Marisa hablaba, recordaba el convenio de Belén do Pará, que tiene una obligación específica sobre producción de información estadística sobre violencia de género, todo el proceso que se fue dando en el sistema interamericano para
reconocer en el artículo sobre libertad de información un derecho de acceso a información pública y el trabajo que hizo la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA con una ley modelo. Y luego una segunda fase que fue el reconocimiento de ese derecho antes de tenerlo todavía en el marco legislativo en la esfera judicial, con varios procesos judiciales que llegaron incluso a decisiones de la Corte Suprema que fueron marcando algunos pasos y algunos criterios que todavía hoy están en discusión y muchos capítulos del libro lo muestran. O sea, el criterio amplio de máxima divulgación, o sea, toda la información que está en poder del Estado se presume que es pública y cualquier excepción tiene que estar establecida de manera clara en la ley y es de interpretación restrictiva. Es amplio quienes pueden pedir acceso, es amplia la concepción sobre quiénes son los sujetos estatales obligados a dar acceso. Debería garantizarse procedimientos ágiles, sencillos, informales para tramitar los reclamos de acceso. Creo que esos criterios que fueron establecidos en base a estándares internacionales por la Corte Suprema sirvieron luego para la sanción de la ley, para lograr acuerdos en la ley, porque hubo varios intentos de obtener leyes de acceso que fueron bloqueados en el Congreso con argumentos distintos hasta que se logra la sanción en el 2016. La ley de acceso al mismo tiempo es importante porque permite generar una institucionalidad pública que no existía. La agencia a nivel nacional, pero también las oficinas de acceso o de transparencia activa en distintas instancias del Estado y promover un proceso de creación de leyes de acceso a nivel provincial. En el mapa que hace la Agencia de Acceso a la Información, 19 de las 24 jurisdicciones tienen ley de acceso, o sea, es el 80% de las provincias. En todas esas etapas, el reconocimiento internacional, el reconocimiento judicial y luego el reconocimiento normativo, legislativo, creo que hay un factor clave que el libro de alguna manera lo refleja, que es el papel central que jugó la sociedad civil organizada en esa lucha. Tanto para el reconocimiento de ese derecho en los tratados como la pelea que se dio judicialmente. Basta mirar los nombres de los casos que llegaron a la Corte. Para el caso se llama DC, el otro se llama CIPEC, un caso previo es Tiscornia, promovido por el CELS. Dos casos son de diputados de la oposición controlando el gobierno, Garrido y Giustiniani. Un caso de un periodista de investigación que busca una información que le es negada, que es el caso Saboya. O sea, eso marca de alguna manera el papel central que jugó la sociedad civil. Y este libro refleja un poco ese papel y esas experiencias. La otra cuestión que me parece interesante plantear, la idea del derecho de acceso no solo como una herramienta de control del Estado, sino como una llave para ejercer derechos. Y acá también veo como dos grandes expresiones de esta idea en el libro. Por un lado, una serie de algunos capítulos vinculados, por ejemplo, el capítulo del Centro Carter que Marisa contó claramente, el de la Fundación Huésped que Leandro contó. Agregaría también el capítulo de la Dirección de Participación Ciudadana y Acceso a la Información y Derechos Universales, donde el acceso a la información aparece como una llave para el ejercicio de derechos de personas concretas en situación muchas veces de vulnerabilidad social profunda, donde las campañas de información sirven para que la persona tome conciencia de que es una víctima de un derecho, de que es titular de un derecho, qué puede reclamar, ante quién puede reclamar, cómo lo puede hacer, y el acompañamiento a las comunidades en el reclamo de derechos. Entonces, por lo menos en los tres capítulos yo veo algunos elementos comunes en los tres. Por un lado, y todos lo plantean, no sé si charlaron entre ustedes, pero aparecen claramente. Por un lado, la profunda segmentación de la oferta de servicios, la descoordinación, y cómo eso, y el déficit de la actividad de transparencia activa, o sea, de la producción y divulgación de información en las agencias públicas. Lo cual, pese a que tenemos un sistema democrático, tenemos una esfera pública profundamente heterogénea, con fuertes asimetrías de información, de poder, de acceso al Estado, y esos déficits de la transparencia activa influyen de manera diferenciada en sectores que están en situación de vulnerabilidad social. En los casos de prevención de violencia de género, eso es muy claro. En el análisis de los destinatarios y los objetivos de la plataforma DONDE, de la Fundación Huésped, esto es así. En los programas de asesoramiento jurídico barrial, esto se refleja también. Un segundo elemento que me parece importante, que no estaba presente cuando hace 20 y tantos años hablábamos del tema, la importancia de las tecnologías de la información
y cómo eso puede ayudar en campañas de transparencia activa y divulgación de información. En casi todas las experiencias aparece un uso creativo, novedoso de tecnologías de la información. Pero al mismo tiempo, como muchas veces esa tecnología de la información, muchas veces también vinculado con la condición de las comunidades afectadas, tiene que ser complementada con dispositivos territoriales. Esto aparece muy claro en los casos de asesoramiento jurídico en barrios, o sea, el diálogo directo cara a cara con las organizaciones, con las representaciones comunitarias es un elemento central. Y un tercer aspecto que me parece central también en las iniciativas es la construcción de redes entre gobiernos o programas públicos y sociedad civil, rompiendo, Leandro hablaba muchas veces, la sospecha de que cuando una organización civil pide información es porque quiere hacerle daño a algún funcionario o hay detrás una agenda oculta, y como muchas veces la sociedad civil puede ser un aliado de los funcionarios y de las áreas de gobierno en este tipo de campañas de transparencia. Creo que la experiencia que cuenta el trabajo del Centro Carter en Buenos Aires, San Pablo y Montevideo refleja experiencias virtuosas de alianzas de ese tipo. Entonces ahí hay una primera dimensión del derecho de acceso como llave para el ejercicio de derechos concretos y conciencia de derechos. Y hay un segundo tipo de experiencias que son quizá más difíciles, más complejas y tienen un componente un poco más político, bueno, que todas tienen componente político, que son aquellos casos de litigio estratégico de acceso a la información pública para controlar el gobierno, para poner temas en la agenda de discusión, pero también como parte de una estrategia más amplia de defensa de derechos en conflictos que tienen proyección estructural o colectiva. En el propio capítulo de la Fundación Huésped ustedes cuentan las acciones de acceso para controlar la política de gastos en materia de salud del gobierno. Hay también, en el caso, en el capítulo de Poder Ciudadano, el uso del litigio y también experiencias como los registros para hacer control de las políticas de conflictos de intereses y de lobby. Y un capítulo que me parece también muy interesante de esta perspectiva es el capítulo final de Amnistía Internacional, sobre las estrategias de acceso a la información pública para controlar los operativos de orden público en el marco de las protestas sociales. Pedidos de acceso sobre quiénes son los responsables de los operativos, no solo comandos, sino también los responsables en el territorio, las medidas para controlar el uso proporcional de la fuerza, el empleo de armas letales, y luego, después de los operativos, nuevos pedidos de acceso para ver cómo se usaron las armas, qué registros de incidentes existen, si hubo detenciones, si hubo uso de armas concretas en esos operativos. Esto surge de alguna manera más recientemente con la implementación del protocolo llamado protocolo antipiquetes, pero muchos años atrás, me recuerdo como director del CELSA, en fines de los 90 o en medio de la crisis del 2001, parte de las estrategias de control policial se hacían a partir de acciones de acceso a la información pública muy parecidas a estas. Y nosotros en ese momento en el CEL le llamamos, estas acciones sirven para cachear a la policía, ¿no? Uno sabe, cuando uno lo cachea a la policía, básicamente la policía lo puede detener, se tiene que extender los brazos, tranquilizarse, la policía lo puede palpar. Y el cacheo implica de alguna manera sentir el control del Estado en el cuerpo. Nada menos que sentir el control del Estado en el cuerpo. Este tipo de acciones de alguna manera invierten la ecuación, porque le hacen sentir a la policía y a las agencias de seguridad el escrutinio de la ciudadanía, el control de la ciudadanía. Y me parece que muestran de alguna manera toda la potencialidad que tiene el derecho de acceso como una herramienta de control, pero que al mismo tiempo permite visibilizar temas, ponerlos en la agenda de discusión y cambiar los términos de la discusión en muchas de estas cuestiones. Solo para terminar, me parece importante recuperar el proceso de construcción de consensos que condujo a la ley de acceso y el papel clave de la sociedad civil, porque, como en cualquier materia, los avances no son definitivos y hay avances y retrocesos permanentemente. El propio capítulo final de Amnistía, pero en varios capítulos también, se menciona los cambios que mencionaste también, los cambios de la reglamentación en el 2024, y una interpretación amplia de esa reglamentación podría llevar a un empleo desproporcionado del concepto de seguridad, que es una estrategia que se usa habitualmente para reservar información de interés público, o hay también en algunos
en algunos actos administrativos y dictámenes de la administración pública un concepto desproporcionado de privacidad, que también es otro elemento, ¿no? El uso que hacen los funcionarios públicos de recursos públicos y los propios bienes o patrimonio de los funcionarios públicos es siempre información de interés público. Ahí no hay ningún tema de privacidad. Y si bien los funcionarios no dejan la privacidad fuera, cuando entra a la función pública, la esfera de privacidad se ve seriamente restringida porque lo que hacen despierta el interés de la sociedad. Y yo creo que eso es un tema muy importante. La semana pasada la Corte Suprema se pronunció en un tema que es muy relevante, que es la circulación de datos personales dentro de las oficinas públicas. Y yo creo que son temas centrales donde esa red de sociedad civil que fue clave para el proceso de institucionalización del derecho de acceso a la información tiene que seguir activa para frenar y para, en todo caso, impugnar y cuestionar cualquier tipo de retrocesos. Y creo que este libro apunta perfectamente en esa dirección. Bueno, muchísimas gracias a todo el panel. Entregamos perfectamente a tiempo. Lamentablemente no vamos a poder abrir el piso a preguntas, pero bueno, los invitamos a que sigan conversando con los autores y con los panelistas y con otros autores que están acá sentados en primera fila. Lo último que les quiero decir, que como decimos siempre que somos medio fanáticas del tema, el derecho de acceso a la información se ejercita, entonces tenemos que generar músculo, así que ejercitemos nuestro derecho de acceder a la información pública, todos y todas como ciudadanos y ciudadanas. Listo, muchas gracias.